Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El Senado español aprueba una moción para difundir la herencia cultural hebrea sefardí. Israel prohibirá la entrada a aquellos extranjeros que exhorten a boicotear al país. Trump telefonea a Netanyahu para discutir el acuerdo nuclear de Irán y los recientes actos beligerantes. Varios grupos yihadistas del Sahel africano se aunan para desestabilizar a los países de la zona. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural y ahora hablamos de la portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de España, Marta Torrado. Ha defendido esta semana una moción de su grupo en la que insta al Gobierno a dar impulso a los proyectos encaminados a dar difusión a la herencia cultural hebrea sefardí para resaltar su legado como parte indispensable de nuestra identidad. Esta iniciativa, que ha sido aprobada en la Comisión de Cultura por mayoría, sin ningún voto en contra, solo tuvo la abstención del PSOE, recuerda dos acontecimientos claves de los últimos años. Por un lado, el reencuentro de las dos culturas sellado por los reyes de España en 1992, cuando se conmemoraba el 5º centenario de la expulsión de los judíos, y por otra parte, la Ley 12/2015 en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados hace 500 años. Según señaló la senadora Torrado, los judíos sefardíes han sido durante más de 5 siglos auténticos embajadores de nuestro país, de su país, de Sefarad, fenómeno que no encuentra parangón en el mundo, y aseguró que su dispersión llevó a un empobrecimiento cultural de España. Pues desde aquí no tenemos más palabras que dar la enhorabuena a que el Senado haya aprobado una moción de este calibre sin ningún voto en contra. Alguien me explicará en qué se puede haber abstenido el PSOE cuando aquí han votado hasta los de Bildu han votado a favor, y los del PSOE, ¿qué reticencia pueden tener con la difusión de la herencia cultural hebrea sefardí? Realmente, por un lado está la noticia perfecta y llama muchísimo la atención esto, ¿no? ¿Cuál puede haber sido lo que le ha movido al Partido Socialista, a los senadores del Partido Socialista, a abstenerse en una votación como esta? Porque está muy bien explicado que el caso de los sefardíes es un caso único en el mundo. No hay ningún otro país que haya echado a una población y que esa población le hagan la mejor propaganda al país del que los han ya echado. O sea, y durante 500 años y gratis, como quien dice. Y no solamente eso, sino que ahora con esta ley que se pretende restituir los derechos, pues es una ley que no está hecha de la manera más sencilla ni simple posible y que pide a los sefardíes más o menos lo mismo que se pide a cualquier otro. O sea que es una ley muy exigente en relación a, por ejemplo, otros países que han decidido reivindicar su pasado judío. Lo más importante aquí es, a mí me gustaría saber en qué se va a concretar esta difusión de la herencia cultural hebrea sefardí, porque las palabras son maravillosas, nos sentimos orgullosos de haber llegado a este punto, pero una vez llegados a este punto nos gustaría saber ¿y de qué se trata? ¿Qué es lo que piensa hacer España para dar difusión a su herencia cultural hebrea sefardí? Porque me imagino que no será solamente potenciar el turismo judío, porque eso, más que dar difusión, es beneficiarse de una herencia. Ahora, si la conclusión es que su dispersión llevó a un empobrecimiento cultural de España, pues tendrían que hacer una acción que fuera lo contrario a la dispersión, una reunificación, una convocatoria a que los judíos
expulsados, y yo lo haría extensivo a los judíos del mundo, porque hoy en día es muy difícil decir a dónde fueron a parar todos los judíos sefardíes. Igual se supo durante el primer siglo, pero en 500 años pues los judíos sefardíes llegaron a Polonia, a Rusia, a América Latina, a cualquier sitio del mundo. Así que nos gustaría saber si esto, aparte de buenas palabras, se va a concretar en alguna acción institucional importante, fuerte, que respalde lo que un Senado aprueba sin ningún voto en contra. Israel prohibirá la entrada a aquellos extranjeros que exhorten a boicotear al país o participen en actos de boicot, según una nueva ley que ha aprobado la Knesset, su Parlamento. La votación se saldó con 46 votos a favor y 28 en contra. La prohibición incluye cualquier actividad de boicot de carácter económico, cultural o académico, tanto contra Israel como contra los asentamientos judíos en los territorios en disputa, concediendo al ministro del Interior facultades para hacer excepciones en aquellos casos en los que lo considere oportuno. Bueno, esta es una ley que se ha votado en la Knesset y que a mí me llama la atención. Más allá del titular que prohíbe la entrada a aquellos extranjeros, bueno, estamos hablando de extranjeros que vienen a boicotear el país. Me parece que es como decir, a ver, alguien boicotear es una forma de atacar a un país, ¿no? No es terrorismo, no vienen a atacar físicamente, pero sí están viniendo a atacar a ese país, y ese país le dice, pues ustedes no entran, ¿qué quiere que le diga? Si van a venir a eso, pues mejor que no vengan. Y es más, le da la potestad al ministro del Interior para decir, bueno, si el ministro del Interior lo revisa y dice que le parece que está bien, pues se va a dejar pasar. Pero a mí lo que me llama más la atención de todo esto es que la votación se saldó con 46 votos a favor y 28 en contra, porque acabo de hacer la suma y esto me da 74. Pero en la Knesset hay 120. O sea, que el número de abstenciones ha sido brutal. Ha sido casi más abstenciones que votos a favor. Porque vamos a ver, 120 menos 74 nos da 46 exactamente. La misma cantidad de votos a favor que de abstenciones. Y después están 28 en contra, con lo cual me gustaría que este matiz pasara también a los que han titulado a toda pastilla esto como Israel prohíbe, Israel no deja entrar, no acepta las críticas y que esto que lo otro. Es decir, no todo Israel, aunque se haya aprobado en el Parlamento, no es una ley que ha contado con un apoyo mayoritario. Más bien, es una ley que habría que exigirle responsabilidades a todos estos partidos que se han abstenido y que no les parece ni bien ni mal y que no se han pronunciado al respecto. El presidente estadounidense Donald Trump telefoneó esta semana al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para discutir el acuerdo nuclear de Irán y los recientes actos beligerantes del régimen de los ayatolás, incluyendo el ensayo de lanzamiento de un par de misiles balísticos. Además, una nave estadounidense fue hostigada por lanchas veloces iraníes en el estrecho de Hormuz, viéndose obligado junto con su convoy a cambiar el rumbo tras quedar a aproximadamente 600 metros de numerosos navíos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Los oficiales dijeron que se trató de un incidente peligroso y nada profesional y añadieron que todos los intentos para establecer una comunicación radial con los iraníes no fueron contestados. El 26 de febrero pasado, la Armada iraní llevó a cabo un amplio ejercicio militar en la zona. Coincidiendo con ello, Netanyahu pidió a la comunidad internacional luchar contra el terrorismo iraní en un acto con motivo del 25 aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, del que responsabilizó a Teherán, en el que murieron 29 personas el 17 de marzo de 1992. 2 años después, y con la misma supuesta autoría, se produjo un atentado aún más violento contra la sede de la comunidad judía de esa capital, la AMIA, en el que perecieron 86 personas. Sí, si bien aquí hemos juntado en la noticia dos
dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver: la conmemoración del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires hace 25 años, sí que tiene un elemento común, que es Irán. Y es el mismo régimen que desde entonces, desde finales de los años 70, a principios de los 80, se estableció como una república teocrática chiita, y que ha no solamente agredido a los países de la zona, sino puesto en marcha una maquinaria de terrorismo internacional que ha cruzado el charco y llegado a Latinoamérica, y que está instalado en países como en Venezuela o en Bolivia, con amplia representación a través de delegaciones como las de Hezbollah, que son grupos terroristas financiados por Irán. Bueno, pero aparte de todo esto, aparte del terrorismo internacional, está el régimen propiamente dicho de los ayatolás al frente del gobierno iraní, que supuestamente hacen elecciones de vez en cuando, pues y eligen siempre a los mismos, siempre a algún ayatolá extremista, con cara más agresiva como Ahmadinejad o más sonriente como Rouhani, el actual. Pero la situación es la misma. Resulta que desde que ha subido Trump en Estados Unidos y que ha dicho que él quiere revisar lo que se ha firmado en el infame acuerdo con Irán para la limitación de las armas nucleares, que en realidad no está sirviendo para nada porque Irán se está nutriendo de tecnología de Corea del Norte para conseguirlo, pues lo que está pasando es que los iraníes están poniendo a prueba hasta qué límite va a aguantar Estados Unidos, y en realidad lo que están tratando de provocar es una agresión en respuesta de los americanos que justifique pues un levantamiento del mundo árabe, que es lo que ellos quieren hacer para ser hegemónicos y liderar el mundo musulmán más allá del árabe, porque los iraníes no son árabes, son persas y no tienen nada que ver con el pueblo árabe, igual que los turcos son musulmanes y no son árabes. Así que Donald Trump está en contacto con Netanyahu porque estos últimos días han habido unos rasgos muy agresivos del régimen iraní. O sea, estaban haciendo unas maniobras, una patrullera americana en el estrecho de Hormuz, que está pegado a las costas de Irán, pero no en las aguas territoriales de Irán, pues salieron ahí unas lanchas veloces de la Guardia Revolucionaria, se plantaron delante del propio barco y sin mediar palabra ni comunicación por radio los combinaron a salir de ahí, los expulsaron, digamos, de forma violenta de esa zona, ¿no? Y luego que han ensayado el lanzamiento de misiles balísticos, lo cual, pues, tras las declaraciones que han hecho que quieren borrar del mapa a Israel, pues esto habrá que tomárselo en consideración. Aunque muchos dicen que en realidad los misiles balísticos van a apuntar primero a Riad, la capital de Arabia Saudí, que a Israel. Vamos con la última noticia de hoy. Un nuevo peligro acecha a la zona del Sahel africano. Los principales grupos yihadistas activos en Mali proclamaron el pasado jueves su unión bajo una sola bandera y en un nuevo grupo yihadista denominado Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, Jamaat Nusrat al-Islam wa al-Muslimin. Los grupos que se unen en la nueva formación terrorista son la organización Tuareg Ansar Dine, Al-Murabitun y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, además de otros grupúsculos menores. Su objetivo será propagar el yihadismo en la región y desestabilizar a los países de la zona, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, así como seguir controlando sus negocios ilícitos relacionados con el tráfico de personas, armas y drogas, principalmente. Bueno, cuando se habla de globalización, uno piensa que son las multinacionales las que se juntan y agrupan bajo una sola bandera, como ahora que Peugeot Citroën ha comprado a Opel, ¿no? Pero en el mundo del terrorismo también funcionan este tipo de fusiones y de globalizaciones, y todos estos grupos que actúan en el Sahel, que es, digamos, la franja sur del desierto del Sáhara, pues allí donde están estos países que mencionamos, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Níger, Chad, que cruza todo el continente de punta a punta,
pues es una zona que está hoy en día asediada por movimientos terroristas, generalmente grupos pequeños, comandos, que ahora van a actuar más coordinados bajo una sola bandera, que sorprendentemente esta bandera es la de Al-Qaeda y no la de Daesh, que es otro de los actores que tiene ahí su representación diplomática, por decirlo de alguna manera, a través del grupo Boko Haram, que todo el mundo conoce porque son estos animales, bestias salvajes que han raptado a estas niñas cristianas, a 200 niñas que han violado y que las tienen todavía en cautividad, 200 que se saben y otras miles que no aparecieron en las noticias. Así que, bueno, ellos están armando esta coalición del terrorismo, me imagino que para actuar también contra los grupos de la coalición internacional que está ahí tratando de mantener que la cosa no se desmadre, pero que yo vaticino que una vez que militarmente se ponga coto final a la presencia de Daesh en lo que es Irak y parte de Siria, aunque Siria va a seguir machacándose y desangrándose, pues igual algunas de las mismas naciones que participan en esa coalición van a tener que ir a reforzar lo que está pasando en el sur del Sáhara, porque es realmente otro escenario terrible y que va a crear muchísimas víctimas humanas, aunque, y esto hay que decirlo más allá del cinismo, posiblemente estas víctimas, al ser africanas, interesen mucho menos, porque se asientan en sitios donde el petróleo brota con menos fuerza que en Oriente Próximo. Terminamos aquí las noticias, ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Bien, Alejandro, hoy me toca hacer de Raquel y por lo tanto preguntarte de qué nos vas a hablar en las noticias culturales. Bueno, pues hoy nos trasladamos hasta Holanda, vamos a Ámsterdam, a la Casa Museo de Ana Frank, que será sometida a una renovación durante los 2 próximos años, lo que incluirá la apertura de una nueva entrada y un espacio extra para actividades didácticas destinadas a la juventud. La Fundación Ana Frank, que gestiona este centro, explicó que el objetivo es mejorar el contexto histórico, ofreciendo más información sobre lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos, sobre cómo pudo suceder esto último y qué significado tiene este acontecimiento para la época actual. El museo, que atrajo a 1,2 millones de visitantes el año pasado, no cerrará durante el proceso de renovación. Pues me parece muy bien que se ayornen, como se dice, que se pongan un poco al día, porque el problema que tienen, y a uno le parece que esto pasa en España, pero está pasando en todos los países del mundo, es que la juventud no tiene, por decirlo de una manera suave, ni idea de lo que pasó hace solo un par de generaciones, con estas guerras mundiales que cambiaron la faz de la Tierra, especialmente la Segunda Guerra Mundial y lo que significó el Holocausto. Ellos saben que sí, que murieron judíos, han visto unas cuantas películas, saben que en las películas los nazis son los malos, pero no mucho más que eso. Así que está muy bien que, aparte de mostrar el entorno de Ana Frank para quienes hayan leído el libro, también sepan que era una niña que era judía y por qué estaba recluida ahí y por qué era una niña alemana viviendo en Holanda, etcétera, etcétera. Esperemos que sea una buena oportunidad, ¿no?, para dar a conocer todo ese entorno. Además, gracias a todos los visitantes que acuden cada año a visitar esta Casa Museo de Ana Frank. Vamos ahora a hablar de la editorial Acantilado, que presenta el libro Amor y Filología, Correspondencias, 1943-1948. Escrito por la argentina María Rosa Lida y su marido, el ruso Yakov Malkiel, con las cartas entre las que el prologuista Francisco Rico califica de la más sabia, la más lúcida, la más admirada estudiosa de la antigua literatura española en la segunda mitad del siglo pasado y probablemente de cualquier época. Y uno de los más solventes expertos en la historia del español, en especial en cuanto rastreador de etimologías. María Rosa Lida, nacida en 1910 y fallecida en 1962,
fue una filóloga y crítica literaria que ejerció la docencia en las universidades de Illinois, Stanford y California, en Berkeley, nombrada en 1953 miembro de la Real Academia de la Lengua Española por recomendación de Ramón Menéndez Pidal. Por su parte, Yakov Malkiel, nacido en 1914, fallecido en 1998, fue un romanista e hispanista nacido en una familia próspera de comerciantes judíos que estudió en Berlín y en 1930 se trasladó a los Estados Unidos para evitar las medidas antisemitas implantadas por los nazis en las universidades alemanas, ejerciendo la docencia en las universidades de Wyoming y California, Berkeley, donde se conocieron. Bueno, es esto, amor y filología parecen dos términos incompatibles, pero son cartas de amor entre esta pareja de eruditos de la lengua y que mientras hablan de amor también hablan de sus investigaciones en el mundo del lenguaje y de la cultura española. Pues vamos con cosas abstractas también como el amor, con este expresionismo abstracto, que es el título de la nueva exposición que ofrece hasta el 4 de junio el Museo Guggenheim de Bilbao, organizada por la Royal Academy of Arts de Londres y que cuenta con una ambiciosa selección de obras de los artistas que protagonizaron un giro radical y una etapa de nuevo esplendor de la pintura en el Nueva York de la década de 1940, incluyendo a Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Aaron Siskind, Robert Motherwell, David Smith o Clifford Steele, entre las más de 130 pinturas, dibujos, esculturas y fotografías procedentes de colecciones públicas y privadas de todo el mundo que reúne esta exposición. El expresionismo abstracto fue fruto de la experiencia común de una serie de artistas que vivieron en el Nueva York de la década de los 40 y aunque eran amigos y compañeros, cada uno de ellos pues tenía un estilo propio y único. Sí, eso es un poco el común denominador. El común denominador de este estilo es que no había un estilo en común. No es como el cubismo o el fauvismo, que es todo un estilo que ya lo reconoce, sino que es un poco lo que se salía de lo que había habido hasta entonces. Y esta exposición que ahora que ha llegado ya, se inauguró el día 3 de marzo, creo, 4 de marzo, en el Museo Guggenheim de Bilbao, pues resulta que habíamos hablado de ella cuando todavía estaba en la Royal Academy of Arts de Londres, porque nos habló de ella Alicia Perry hace cosa de unos 6 meses o algo así. Pues es la misma exposición, expresionismo abstracto, realmente una exposición que vale la pena visitar, especialmente si uno está por Bilbao y ve esa mole tan atractiva que es sobre el fondo del río y toda la zona industrial de Bilbao, pues no solamente vayan a ver el envase del Museo Guggenheim, que es muy atractivo, sino también a lo que hay dentro, que en este caso es una exposición que vale la pena y como se señala, pues muchos de estos artistas del expresionismo abstracto, dado que se desarrolló en Nueva York en los años 40, pues mira por dónde eran judíos como Jackson Pollock, Mark Rothko, Aaron Siskind y seguramente otros de los que aparecen en esta muestra. Pues ya saben, expresionismo abstracto en el Museo Guggenheim de Bilbao hasta el 4 de junio. Con esto despedimos la agenda cultural y hasta mañana, Jorge. Hasta mañana.